Bienvenidos a Tacos de Sesos, esto que es nuestro programa de todos los martes de carnitas, en donde vamos a hablar, Lorena, de las enfermedades psicosomáticas. Sí, es un tema súper interesante porque ¿quién no se ha enfermado por un tema emocional? Sí, nos bajan las defensas y todo se va a la patada. Sí. En este caso vamos a exponer independientemente cada uno su tema. Esperemos que les guste. Pues para mí las enfermedades psicosomáticas se manifiestan cuando emociones que vamos experimentando ante situaciones que nos pasan se quedan atoradas, ¿no? Vivimos en una cultura en la que pues tendemos a no expresarnos, tenemos como estos mensajes de calladita te ves más bonita, el que se enoja pierde, mejor no lo digas, mejor aguántate, ¿no? Y entonces finalmente toda esta carga emocional pues no se expresa, ¿no? Y la energía, una emoción es energía y la energía va a buscar salir. No le importa lo que tú opines, no le importa lo que tú quieras, va a buscar salir la energía. Y si tú no la sacas en forma de defenderte o de maneras asertivas, ¿no? Como un estoy enojada o tengo miedo o me siento muy triste, esta igual va a buscar salir y va a salirse en forma de manifestaciones físicas, ya sean padecimientos, síntomas o incluso enfermedades. Las formas más comunes de manifestaciones psicosomáticas pues es un dolor de cabeza, colitis, gastritis, todas las itis, asma, alergias, y entonces cuando tú tienes un dolor de cabeza o te da gripa o te da una alergia, es importante que cuando tú vas a terapia pues revises cuáles son las emociones que normalmente no sacas o no expresas, te aguantas, te guardas, te reprimes, porque seguramente hay una relación clara entre la enfermedad y lo que estás viviendo, ¿no? La enfermedad y las emociones que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, si tú descubres cuáles son las emociones que no estás sacando, podrás identificar por qué te están dando los padecimientos que te dan. Finalmente, así como un ejemplo, pues he visto muchísimos pacientes y yo misma en mi propio proceso que hemos manifestado algún tipo de padecimiento. Yo tenía alergias, por ejemplo, y entonces a la hora de en terapia darme cuenta cuál es la emoción y cuál es la situación en mi vida que estoy experimentando, encuentro la relación clara entre la enfermedad y la emoción o la situación que estoy viviendo. Entonces te invito a que entres a un proceso terapéutico para que revises cuál es la enfermedad que te está quejando en este momento y cuál es el componente emocional para que tú puedas liberarte por fin de esa enfermedad. Híjole, para mí las enfermedades psicosomáticas tienen mucho sentido, sobre todo porque yo sufro una enfermedad que se llama fiebre mediterránea familiar. Una enfermedad que es pariente de la fiebre reumática, se parece mucho a la fibromialgia. Y entonces para mí las enfermedades son un tema bien importante, sobre todo porque yo lo sufro. Entonces cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, hablamos de las enfermedades que surgen a partir de una emoción, que surgen a partir de algo que se quedó encerrado en tu cuerpo, algo que en tu corazón no se movió bien y entonces sale de alguna manera. Yo durante muchos años estuve buscando la causa de mi enfermedad. Y aunque es una causa genética, bueno, también por qué me tocó a mí. Y esa es una de las cosas que trabajo yo en psicoterapia. El trabajo en psicoterapia es bien importante. Entender el para qué estás enfermo, qué vas a hacer con esa enfermedad es sumamente importante. Los pacientes llegan conmigo y me dicen, oye, es que me duele la cabeza, es que traigo una infección, es que lo que sea. Lo importante es que si encuentras la razón de tu enfermedad, seguramente más rápido lo entiendes y seguramente más rápido sanas. Ahora, con esto no estamos diciendo, y yo no estoy diciendo, que no vayas con un médico. Porque a veces creemos que el hecho de entender una enfermedad es la cura sana y ya te curaste. Entonces la gente dice, bueno, en vez de ir con un oncólogo, en vez de ir con un infectólogo, no, pues voy con un psicoterapeuta y ya la hice. O peor, van con un psicólogo y nada que ver. Parte de las enfermedades... Para mí las itis son estas inflamaciones, esto que el cuerpo está hirviendo por dentro y dice, ¿cómo te quito? ¿Cómo te hago entender algo? El cáncer es uno de los temas que más se acerca conmigo a terapia.
El cáncer, desgraciadamente, es un tema donde el cuerpo, sabiamente, ya no está de acuerdo contigo. Y entonces empieza a generar como pequeños tumorcitos, pequeños rebeldes que se juntan con otras células y dicen, ya no estamos de acuerdo con este pensamiento que tú tienes, y deciden que van a hacer otra cosa. Deciden que van a ser células nuevas, células que verdaderamente se aman. Y entonces cuando tú trabajas el cáncer en ciertas personas, estás trabajando el resentimiento, estás trabajando el odio en sí mismos y estás trabajando también esta parte donde el remordimiento, el arrepentimiento tienen un efecto bien importante. Entonces yo te invito a ti que si tienes una enfermedad que no entiendes por qué, hagas un análisis interno. Y si puedes ayudarte a ti mismo, ve a terapia. Ve con alguien que sea un psicoterapeuta certificado que te ayude a entender mejor qué te está reflejando tu cuerpo, que para mí es un tema muy importante. Vivir con una enfermedad no significa vivir con sufrimiento, significa vivir con una gran oportunidad de entender qué más tienes para la vida y, en mi caso, ser libre. Bueno, pues estas fueron nuestras opiniones acerca del tema de enfermedades psicosomáticas. Estaría bien interesante, por ejemplo, platicar acerca de, yo tengo una paciente que en algún momento llegó y me dijo, fíjate que me enfermé de la garganta y pensé que tenía una infección. Y entonces, pero fui y me hice estudios y no salió nada. Entonces, sí era psicosomático, ¿no? Exactamente. O pacientes que dicen, sí salieron los resultados positivos, luego entonces no es psicosomático, ¿no? Sí es real. Entonces, creo que existe este tema, este mito de que si es psicosomático no es real. Sí, ¿no? sí, que creemos que psicosomático significa ficticio. Exactamente, y ficticio tiene más que ver con hipocondriaco. Exactamente, ¿no? La gente que es hipocondriaca es gente que se compra una enfermedad que está como de moda y entonces empieza a tener los síntomas porque los leyeron y la enfermedad no existe. O que tiene miedo de que le den, ¿no? De que le dé esa enfermedad. Exacto. Y entonces se la genera. Y la enfermedad no existe realmente en la hipocondría. En lo psicosomático, lo único que significa es que la enfermedad empezó como una emoción y se transfirió a una enfermedad ya real, un virus, bacteria, parásito, hongo, que se apodera de nuestro sistema inmunológico, pero es solamente porque nuestro sistema inmunológico bajó las defensas y animal externo, como quieran llamarlo, se apodera de y pues empieza a ser un problemota, ¿no? Exacto, y fíjate que, no sé, yo creo que tú también lo has visto, pero cuando yo he trabajado en psicoterapia con pacientes, alguna enfermedad o algún padecimiento, es bien interesante ver cómo sí existe una relación entre la emoción y la enfermedad más común o la más recurrente que tienen, ¿no? Y entonces es bien bonito trabajarlo porque pues avanzan un montón y conocen un montón su cuerpo y cómo se manifiesta, ¿no? Sobre todo las gripas, ¿no? Que es uno de los temas como que más llama la atención. Y normalmente las gripas siempre se dan como en grupos, ¿no? Siempre es, todo el mundo se enfermó en marzo, todo el mundo se enfermó en X fecha, Navidad normalmente, o después de Navidad, y es porque pues también se aventaron los excesos buenísimos, ¿no? Sí, bueno, las enfermedades se pueden dar por un chorro de cosas, o porque no te estás cuidando, o porque, ¿no? De tu organismo, o sea, no estás siendo como cuidadoso con tu alimentación, con tus emociones, con tus defensas, también por excesos, o a lo porque mejor, no estás expresándote. Exacto, a lo mejor hiciste un súper coraje y no lo dijiste y luego traes la migraña o traes la colitis o la gastritis o la gripa, ¿no? Por ahí dicen mucho que, si traes una gripa es porque es tristeza contenida o si te enfermas de la garganta es porque algo no dijiste. Que realmente pues, sí, la mayoría de las veces es verdad. La mayoría de las veces es verdad, pero creo que lo importante es ver cómo se manifiesta tu cuerpo, ¿no? En particular, ¿no? De ahí lo importante de tomar un proceso psicoterapéutico. Sí. Entonces aquí en Tacos de Sesos los invitamos a tomar un proceso psicoterapéutico. Los invitamos a leer el blog que es tacosdesesos.com, en donde el artículo tiene mucho que ver con esto. No es exactamente esto. Léanlo, comenten, diviértanse, pásenla bien bonito. Cuídense mucho, gracias por vernos, que estén muy bien. Bye. Bye.